Radio Universitaria 90.5 FM presenta Voces con Sentido, en donde escucharás ideas que cuestionan, propuestas que despiertan y perspectivas diversas con las mejores opiniones de nuestras queridas comunicadoras que el día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su programa Voces con Sentido. Soy Alison Arriaga y hoy voy a estar compartiendo mi opinión sobre la salud mental como prioridad nacional. Así que les pregunto, ¿qué pasa si se llegan a romper la pierna? ¿Qué pasa si se llegan a desmayar en la calle? Exacto. Reciben ayuda inmediata y más de una persona va a correr a auxiliarlos. Pero, ¿qué pasa si alguien confiesa que no puede más? Si alguien confiesa que tiene ansiedad o lastimosamente que tiene depresión. Muchas veces lo que recibimos y los que reciben es un silencio, un poco de indiferencia. Y esto me hace pensar, ¿por qué seguimos tratando la salud mental como si no fuera parte de la vida? Y sobre todo de la salud. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de lo que no se ve, pero sí se siente y muchas veces se piensa? Para mí la salud mental debería ser una prioridad nacional, no solamente un tema de moda. No, señores, no solamente una consigna bonita en redes sociales, porque es una prioridad real. La salud mental es una prioridad real. Y esta prioridad debe tener presupuesto, políticas públicas, educación emocional y sobre todo acceso digno para todos. Eso debe tener la salud mental. Pero lastimosamente estamos muy lejos de conseguir eso. Muchas veces hemos hablado, sí, hemos dicho y también hemos escuchado frases como: es que estás exagerando, tienes que poner de tu parte, eso es falta de Dios. Ya se te va a pasar. Y lo más triste es que estas frases no vienen de personas extrañas. No. Estas frases vienen de personas las cuales nosotros queremos. Y esa indiferencia, ese quenimportismo duele. Sí, duele. Y cuando se trata de salud mental, esa ignorancia puede costar vidas. De no ser detectada a tiempo la atención y la ayuda puede costar vidas. Bueno, en las escuelas ¿qué nos enseñan? Matemática, lenguaje, historia, ciencias sociales, física, economía, química, de todo. Pero ¿cuándo nos enseñan a gestionar emociones? ¿Cuándo se habla con naturalidad de lo que es y significa vivir con ansiedad o con depresión? ¿Cuándo se habla del estrés que cargan los niños por problemas familiares o violencia? Y casi nunca. Porque cuando esos niños se convierten en adolescentes o en adultos, no saben expresar lo que sienten. No logran identificar que esa presión puede ser ansiedad. No saben lo que es pedir ayuda y que sobre todo que está bien pedir ayuda. No saben que llorar no es una debilidad, que ir a terapia no es una locura y que sentirse mal no es sinónimo de debilidad. No, señores, el sentirse mal no es sinónimo de debilidad. Pero, ¿qué hace el sistema de salud? ¿Qué? En muchos países, incluido el nuestro, hay una carencia alarmante de psicólogos y de psiquiatras. En la red pública, claro, porque la red privada sí lo hay, pero costéalo. Las pocas citas disponibles tardan meses. Y como les digo, el costo no se lo puede dar una familia de clase media o clase baja, no. Y
Entonces, ¿qué opción queda aquí? ¿Queda seguir con el sufrimiento? ¿Estar con eso? Porque ¿a quién recurre una madre agotada emocionalmente? ¿A un joven con pensamientos suicidas por sentirse estancado? ¿O a un adulto mayor que lo dio todo, pero lamentablemente vive en soledad? Sí, señores, la respuesta es cruda. Muchas veces no hay a quién recurrir. ¿Por qué? Porque el sistema no está diseñado para contener, sino para sobrevivir. Bueno, opino que la convicción posible, con toda la convicción posible, la salud mental es un derecho, no solamente una opción, no un favor, no una moda. No puedes ir al casero y decirle, caserito, me da $1 de estabilidad emocional. No se puede, no se puede. Y si no empezamos a exigir desde ahora a que la educación emocional se trate como tal, como un derecho, estamos siendo cómplices de un problema que nos puede tocar a cualquiera y en cualquier momento. Porque la pandemia nos dejó algo claro, sí. La pandemia nos dejó que no estamos preparados psicológicamente para un encierro, para tener la incertidumbre de qué va a pasar con todo el mundo y sobre todo para las pérdidas, porque la pandemia disparó cifras de problemas de salud mentales en todo el mundo, pero nos dejó una lección y, como les digo, no estamos preparados emocionalmente y no tenemos las herramientas para poder sostenernos. Y los invito a que tenemos que hablar más, los invito a que tenemos que estar con más dialecto, con más empatía, porque no estamos preparados, no lo estamos. Y esto no se resuelve con esas frases motivacionales. No se resuelven con eso. No se recuerdan con un mijito, métele ganas. No se resuelve con un métele ganas. Esto no se resuelve así. Esto se resuelve con educación emocional, con atención accesible, con políticas públicas sostenibles. Con eso se puede solucionar. Con eso podemos decirles a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros adultos mayores que está bien que sientan, que está muy bien. Pero lo que no está bien es que quieran ocultarlo o que se lo guarden para ellos, porque no podemos guardarnos un tsunami de emociones. No, tarde o temprano va a salir. Créanme, tarde o temprano ese tsunami va a salir. Y bueno, yo les voy a hablar sobre mi situación, porque lo estoy viviendo. Y yo sé lo que significa que el corazón se te quiera desbordar. Que cada respiración no sea de alivio, no. Que cada respiración sea de una sensación de que te estás ahogando. Porque eso para mí es cuando me está dando un ataque de ansiedad. Pero sí, lo he leído, sé lo académico, sé lo técnico, pero también sé lo que es el sentimiento. Sé lo que es vivir con ansiedad. Y bueno, he sido testigo también de personas que el simple hecho de poder levantarse de una cama es una batalla para ellos. Algunos me lo han descrito como que pelean con un oso. Pelean con un oso porque sienten que los abrazan, pero no que los abrazan y es una calidez, sino que los abrazan y los comienzan prácticamente a succionar. Y no es así, porque el hecho, la acción, porque es una acción de poder levantarse de la cama, no debe sentirse como una batalla contra un oso.
Bueno, sé que no soy la única, sé que es difícil, pero sobre todo hay que pedir ayuda. Y hay que dejar de culturalizar que el sufrimiento es algo romántico. ¿Por qué están romantizando el sufrimiento? También. ¿Quién dijo que sufrir es lindo? ¿Quién dijo que sufrir es amoroso? ¿Desde cuándo? Pero bueno. Así que desde mi experiencia les puedo hablar con convicción de que necesitamos un cambio para cuidar la salud mental. Esto tiene que ser un acto de justicia, de humanidad y responsabilidad colectiva. Los invito, seas quien sea que nos esté escuchando, los invito a que le escriban a ese amigo, le escriban a ese papá, a ese abuelo. Si tienen a sus hijos lejos, escribirles y solo preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque puede que ese simple mensaje pueda estar ayudando a salvar vidas. Así que necesitamos hablar más, pero sobre todo actuar. Necesitamos psicólogos en las escuelas, en los centros comunitarios. Necesitamos apoyo emocional por parte del gobierno. Y hay que enseñar. Necesitamos y a la vez tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarle a nuestros niños que está bien llorar, que no tienen que ser niños perfectos. Son niños, están apenas aprendiendo. Decirles a nuestros amigos que estamos ahí. Decirles a nuestros hijos que está bien, que deje de estar comparándose. No, la vida no es un espejo, señores. No, la vida no es un espejo. Pero hay que preguntar. Hay que preguntar 2 veces cuando alguien nos dice estoy bien. Porque la primera es un sí, estoy bien. Pero cuando vuelves a preguntar es como que sí, estoy bien, pero. Ahí viene el maravilloso pero. Y se nota cuando una persona no está bien. Porque se ve, se escucha y se siente. Recuerden, se ve, se escucha y se siente. Así que tenemos que priorizar la salud mental como sociedad. Hay que ser más humanos, hay que cuidarnos más. Y bueno, espero hayan podido compartir este grato momento. Esta es mi voz, esta es mi opinión. Y este es su programa Voces con Sentido. Nos vemos. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección llamada Voces con Sentido. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que sigue siendo en la actualidad un tema de debate: la educación en línea y su impacto en la calidad del aprendizaje. ¿La virtualidad mejoró o dañó a la educación? Pues creo que muchos hemos vivido esta situación en carne propia, la educación virtual. Podemos pensar si nos ayudó, si nos perjudicó, y si esto de aquí sería algo que podría funcionar a largo plazo. Pues bueno, hoy yo les voy a dar mi opinión con total sinceridad. La educación virtual para todos, sin excepción, nos cayó de golpe, sin mucha información, sin mucha preparación, y fue como algo muy sorpresivo en donde uno se sentía muy atado y no sabía cómo reaccionar. Fue un sálvese quien pueda, se podría decir así. Y esto con la pandemia hizo que las instituciones educativas tengan un cambio muy drástico. Estudiaban frente a la computadora, frente a un dispositivo móvil, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y bueno, todo el mundo pensaba que eso era por momentos, era algo momentáneo, iba a durar muy poquito, pero pues no. Fue un poquito más de lo pensado y duró muchísimo más de lo que nosotros podíamos imaginar o de quizás de lo que nosotros podíamos esperar o planear.
En cuanto a si mejoró la educación, podría decir que, bueno, depende también, porque para mí en algunos casos sí da flexibilidad, al menos bueno, en mi caso sí da flexibilidad, porque deja cumplir con todos los roles que uno como persona, bueno, pues de su cotidianidad tiene. Nos enseñó, bueno, nos ayuda en el aprendizaje de herramientas digitales para poder cumplir con todo lo que amerita estudiar de forma virtual. Más que todo nos permite o nos da la comodidad de estudiar desde casa. Y bueno, eso es una ventaja muy grande para aquellos que somos estudiantes de forma virtual. Pero bueno, no podemos tampoco dejar de ser realistas, no todos tienen las mismas condiciones. O en el momento de pandemia, yéndonos un poco más atrás, no todos tenían esas mismas condiciones. En ese momento hubieron muchísimas quejas, los comentarios, más que todo en redes sociales, en las plataformas digitales, eran de mayormente cosas negativas en ese momento, porque no todos tenían con las comodidades o bueno, las mismas condiciones para poder ejercer una educación virtual eh, buena. Hubieron estudiantes que no tenían buen internet y no contaban con espacios tranquilos para poder estudiar, dispositivos para poder ver sus clases. Fue algo que afectó muchísimo en el área de educación a nivel nacional, por no decir quizás también a nivel mundial, pero a unos más que otros, sin duda. Entonces, para algunos se puede decir que es una ventaja o fue una ventaja, y para otros quizás fue todo lo contrario, fue algo que te hizo llenar de estrés, de frustración, de desconexión, de pocas oportunidades. Incluso pudiste, bueno, o se pudo uno sentir abandonado en ese caso. Algo que también se puede notar, o que también es algo que se vive a diario, es que, por ejemplo, uno cuando se conecta, se puede decir que libre albedrío para poder hacer lo que uno quiera. No es lo mismo estar conectado que estar aprendiendo. Eso sí lo tengo muy claro. Lo he venido aprendiendo, lo he venido analizando, lo he venido creyendo. Porque en ocasiones muchos tenemos las cámaras apagadas, los micrófonos en silencio y la atención quizás en otros lados, cuando debería ser únicamente en lo que tu profesor del otro lado de la pantalla está tratando de hacer que tú aprendas. Entonces, a veces es muy difícil concentrarse, al menos si no estás en un espacio en donde solamente estás tú, tu profesor y tu clase. Es difícil concentrarse. En ocasiones, siendo muy honesta, a veces los días no son tan buenos y la motivación tampoco es que nos acompaña mucho. Falta ese tipo de interacción que tienen los compañeros con los profesores, ese ambiente que se vive en un aula más o menos. Yo considero que eso es una desventaja. Bueno, se puede decir que ser estudiante universitario y no tener la experiencia universitaria como tal, que es de ir a la universidad, conversar con tus compañeros, conocer muy bien a tus profesores, ponerle personalidades a los rostros que ves en pantallas, es complicado, porque considero que igual la educación no es solamente el contenido que ellos te pueden proveer, sino que también es la convivencia que tú puedes tener con ellos. El diario vivir, digámoslo así. Pero bueno, eso no digamos que es todo negativo, ¿no? Porque de todas maneras, cuando estudias de forma virtual, aprendes muchas cosas nuevas. Por ejemplo, en el caso de los profesores. Había profesores que jamás habían utilizado plataformas digitales. Ahora se graban las clases, hacen las actividades interactivas, te hacen incluso talleres en línea, te muestran cosas nuevas para llamar tu atención, buscan la forma de que tú interactúes, incluso hasta usando memes, puede ser, haciendo las clases como que un poquito más amenas, con algo de gracia, para tratar de darnos esa vida estudiantil o ese momento universitario un poco más completo, para que no nos sentamos tan distantes, digamos así, podría ser. En cuestiones de los estudiantes, que es algo muy positivo, yo lo veo de forma muy positiva, las habilidades que se han desarrollado para poder
aprender a organizarnos, para investigar por nuestra propia cuenta, para manejar de mejor manera la tecnología que hoy está avanzando de una manera tan rápida, es para mí algo muy positivo, que podamos tener ese alcance, podamos tener esas oportunidades de mejorar y de aprender muchísimo más de lo que es la tecnología. Por eso yo creo que la educación virtual no es mala, pero bueno, como decía antes, tampoco es perfecta. Tienen cosas buenas, pero también tiene sus límites. Eso sí, yo considero que es muy limitada. Pensando en el futuro, si se puede sostener a largo plazo, si se puede mantener la educación virtual, yo considero que sí, pero no como única opción, no como única manera de ver una carrera o de ver clases, sino que también está poder tener un equilibrio, un modelo como mezclado entre lo virtual y lo presencial, un modelo híbrido, se podría decir así. Podría ser ideal, por ejemplo, usar las plataformas digitales para las tareas, las clases, para poder ver tus clases grabadas cuando tengas la oportunidad de poderlas ver en el horario específico para hacer talleres. Quizás sería bueno ir a las aulas para tener debates con tus compañeros, para hacer actividades grupales, para vivir esa experiencia universitaria bonita, que es compleja, pero que te llena el corazón de buenas cosas, te llena la vida de buenos momentos, de ilusión, te hace incluso hasta amar un poquito más tu carrera, lo que estás estudiando. Al menos lo considero yo así. Pero bueno, esto no es tan fácil como parece decir, sí, hagamos un modelo híbrido, yo estoy de acuerdo. No, porque también necesita preparación, necesita inversión, necesita ganas de querer hacerlo y de querer hacerlo bien, de querer hacerlo mejor. Pues en la virtualidad también no solamente se trata de mandar una tarea y decir, bueno, listo, de entrar a clases, tener apagadas las cámaras y los micrófonos y decir, bueno, ya hice la clase, ya está. Hay que planificar todo, hay que pensar tanto en los profesores como en los estudiantes, porque yo también pienso, yo también considero, yo también creo de una forma muy genuina y empática. La carga tan grande que tienen los profesores, que te dan las clases virtuales, el estrés que ellos manejan debe ser muy alto, la necesidad de tener que encontrar o buscar un colaborador para que te ayude a gestionar todas las cosas que lleva a cabo dar clases virtuales. Debe ser muy complicado. Y para poder avanzar de tener clases virtuales a poder hacer algo de forma híbrida, necesitamos escuchar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, yo puedo decir que en base a lo que yo pienso y en base a lo que yo creo, que la virtualidad no vino a dañar la educación, no vino a deshacer lo que ya estaba implementado antes, vino a, por un lado, dar un plus para desarrollar nuevas cosas en los estudiantes desde muy pequeñitos, abrir puertas, porque esto de la virtualidad es algo que va de la mano con el desarrollo de plataformas digitales, de inteligencia artificial, y el que los niños tengan esta puerta un poco abierta es muy, muy bueno a futuro. Yo considero que a futuro. Lo único que no considero que es muy bueno es eso, la falta de contacto social que hay, el hecho de que los estudiantes no tengan esa obligación o esa intención de formar parte de sus clases, de interactuar, es una barrera. Yo siento que eso es una barrera, que la virtualidad limita mucho el contacto social, muchísimo. Y las relaciones entre personas se ven muy afectadas por eso. La educación en sí, en un porcentaje, se ve afectada por eso porque no todos entienden y captan lo que necesitan desde tu maestro o desde la clase que te está dando. Es difícil entender a veces. Entonces, yo creo que
para ser muy honesta, no es ni 100% malo ni 100% bueno. Entonces, yo diría que la combinación sería muy buena en un futuro, hacer que las personas se esfuercen un poquito más y tengan en la mente el querer salir adelante y poder quizás darse la oportunidad de ir a su universidad, a su institución, a su instituto, lo que sea, darse la oportunidad de convivir en un aula de clases. Bueno, sin más que decir, esto es Voces con Sentido. Soy Carla Arriaga y hasta la próxima. ¿Está la IA reemplazando empleos o generando nuevas oportunidades? Hoy quiero hablarte sobre un tema que está en boca de todos, como lo es la inteligencia artificial y su impacto también en el empleo. Cada vez que se menciona la IA, hay quienes se emocionan, pero también quienes se preocupan, quienes entran en pánico. ¿Por qué? Porque algunos dicen que nos va a facilitar la vida, más otros dicen que nos va a quitar el empleo, nos va a dejar sin trabajo. Es que, ¿qué es la inteligencia artificial o qué es la IA? ¿Y por qué estamos hablando tanto de ella? Primero pongámonos en claro qué es la inteligencia artificial. La IA no solo es un robot con ojos rojos, como acostumbramos a ver en las películas, como vemos en las películas. Son sistemas que aprenden, son sistemas que procesan información, sistemas que toman decisiones por su cuenta o casi al menos. Ejemplos, el algoritmo de YouTube, que los videos, o sea, que salen videos mostrándote lo que tú quieres ver o lo que al menos has visto. ChatGPT, que escribe textos completos en segundos cuando las personas o los humanos demoramos minutos y horas en hacer un análisis, en procesar una información, en documentar alguna información. Aplicaciones que reconocen tu cara además y tu voz. Todo eso es inteligencia artificial. Todo eso es IA. ¿Y por qué nos preocupa? Porque ya está haciendo cosas que antes las personas hacían. Antes los seres humanos hacían. Todo esto está reemplazado. O sea, todo esto está siendo reemplazado. Los empleos que ya está afectando. ¿Cuáles son los empleos que ya está afectando? Sí, o sea, se preguntan, ¿serán los empleos o cuántos empleos están siendo afectados? Y sí están siendo afectados algunos empleos, algunos trabajos. Como por ejemplo en fábricas. Hay robots que ensamblan productos. En atención al cliente, chat automáticos que responden dudas que antes hacían las personas, que antes hacían los seres humanos y que era un poco tedioso. Ahora tienes la inteligencia artificial, tienes una aplicación que te ayuda a resolver. Que en vez de pelear con ella puedes unirla a tu empresa para solucionar. En oficinas, señores, programas que redactan informes o analizan datos. Incluso en el mundo creativo también. Hay inteligencia artificial que hace música, diseños, hasta arte. ¿Esto es el fin de estos trabajos? Nos preguntamos nosotros. Algunos sí, quizás. Pero la mayoría van a transformarse. Van a ir de la mano con esta inteligencia artificial para su emprendimiento. Pero no precisamente van a desaparecer. Van a solo transformarse para hacer algo mejor, para tener una mayor productividad. ¿Nos quedaremos todos sin trabajo? O sea, ¿nos quedaremos todos sin trabajo? Es la pregunta que más del millón se hace. ¿Nos quedaremos todos sin trabajo? Es normal tener miedo, y eso es normal, de verdad, tener miedo. Nadie quiere quedarse sin trabajo, nadie quiere quedarse sin empleo por culpa de una máquina. Y sí, o sea, hay profesionales que van a ser afectadas o afectados. Pero también hay que decir algo importante. Cada revolución tecnológica ha creado nuevos trabajos que antes no existían. Piensa en esto, o sea, en 20 años no existían los community managers, por ejemplo. Los creadores de contenido, ni los analizadores o analistas de datos. ¿Quién dice que en 10 años no hay millones de empleos nuevos ligados a la IA? ¿Quién lo dice? Si la inteligencia artificial avanza, sí. O sea, no es que te va a quitar el trabajo, pero sí va a generar más empleos, por los cuales los humanos, o sea, vamos a tener
un empleo seguro. Porque la inteligencia artificial no se procesa sola. Los humanos somos quienes transformamos esto. Somos los humanos. ¿Entienden? Entonces, pero si miramos la historia, cada gran avance tecnológico eliminó ciertos empleos, pero también creó otros nuevos. Actualmente creó otros nuevos. Recordemos que antes, con la máquina de vapor, el internet, los smartphones, siempre hubo miedo. Pero también hubieron profesionales que antes ni imaginábamos, señores, que antes ni imaginábamos. O sea, ha cambiado y cómo ha evolucionado, cómo ha impactado en el mundo actual la IA. Ahora es sonada, muy sonada. O sea, hoy existen trabajos como, por ejemplo, desarrollador de apps, especialistas o especializados en datos, influencers, creadores de contenidos de IA o con IA, creadores de contenidos con IA, y que son muy bonitos, por cierto. Todos utilizamos la IA actualmente. Cuando hace 15 años o más, eso de verdad que no existía, hace más de 10 años eso no existía. Ahora hay community manager, ahora hay tantos empleos que ha generado la IA y profesionales ya en eso, que no es fácil. ¿Cuál es la diferencia con esta revolución? ¿Cuál es la diferencia con esta revolución? Ahora, te soy honesta, o sea, esta revolución es distinta. Esta revolución es distinta porque va rápido, o sea, muy rápido. Antes, un cambio tecnológico tardaba décadas. Ahora, en meses, una herramienta nueva ya puede cambiar una industria entera. Una industria entera, es rápido. Es como TikTok. Como la aplicación de TikTok. Antes no existía, pero ahorita es full. O sea, todo es TikTok. Que también trabaja con inteligencia artificial. Si no lo sabías. Y ahí está el desafío, adaptarse. Es que ese es el desafío actual, adaptarse a las cosas nuevas. Los trabajos no solo cambian, también exigen nuevas habilidades. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahora viene lo importante. ¿Qué hacemos frente a esto? Es que no se trata de pelear con la IA, como les decía, no se trata de pelear con la IA o estar asustados, tener pánico. Se trata de aprender, se trata de usarla a nuestro favor. Así como alguien aprende Excel o redes sociales o haces tus videos bailando, etc. Ahora toca aprender a trabajar con la IA. Toca aprender de la mano a trabajar con la IA, con la inteligencia artificial. Es que este es un complemento que te va a ayudar a trabajar. Por ejemplo, o sea, si eres diseñador, puedes usarla para una herramienta creativa o como una herramienta creativa. Si eres docente, o sea, te puede ayudar a preparar clases personalizadas, creativas. Imagínense, o sea, si estás en marketing, te puede ahorrar horas de análisis. O sea, te facilita. La clave es formarse, actualizarse y no quedarse quieto, peor ante una herramienta como esta, que es tan grande, pero tienes que saberla conllevar. Y el rol del Estado y las empresas, o sea, ¿qué es el rol del Estado en las empresas? Y hay que hacer la IA, o sea, ahora también hay que decirlo, no todo depende de uno. Los gobiernos y las empresas y las escuelas tienen un papel clave también. Hay que ofrecer formación accesible, proteger los derechos también laborales, asegurar que la tecnología no deje a nadie atrás, que vaya con la mano, o sea, que vaya con la mano con las personas, que vaya de mano con ellos, que sigas avanzando. Porque si no corremos el riesgo de que unos o pocos se beneficien y la mayoría queden excluidos de aprender a cómo utilizarla, o utilizarla al menos bien, de la forma correcta. O sea, y si nos preguntamos si la IA está cambiando el empleo, si hay riesgos, pero también oportunidades increíbles de mejorar, de implementar
de implementar más conocimientos con el apoyo de esta tecnología, como la inteligencia artificial. Depende de nosotros y del sistema en general. Que este cambio sea justo, útil y positivo también frente a todo esto. La IA afecta el empleo, sí, o sea, y ya lo está haciendo de verdad, como les estoy diciendo. En fin, del trabajo, o sea, en fin, es fin del trabajo para nada. Es fin del trabajo para nada. Es el inicio de una nueva etapa. O sea, todo este proceso es el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a tener que ser más creativos, más humanos, más flexibles. Porque al final la IA puede hacer muchas cosas, un montón de cosas. La IA te genera demasiadas cosas, pero no puede reemplazar tu cabecita, no puede reemplazar tus pensamientos ni tus sueños. No puede reemplazar nuestra empatía, nuestra intuición, la capacidad de soñar, la capacidad de ser creativos, de ser humanos. Así es que si te preocupa este tema, si lo entiendo, o sea, si te preocupa este tema, investiga, averigua, infórmate. Te animo a ver la IA como una herramienta de trabajo, o sea, te animo a ver la IA como una herramienta de trabajo, como una herramienta en la que va a ayudarte. Y créeme que te vas a quedar encantado, o sea, es súper buena, si la sabes utilizar bien. Aprende, o sea, experimenta y pregúntate, ¿cómo puedo usarla a mi favor? No olvides suscribirte si te gustó el video y nos vemos en la próxima. Crisis ambiental, indiferencia social y educación virtual. Desafíos presentes, claves para el futuro. Hola, bienvenido a Voces con Sentido. El mundo en transformación. Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre dos temas que marcan nuestro tiempo: la crisis ambiental y la indiferencia social, y los efectos de la virtualidad en la educación. Ambos fenómenos, aunque parecen distintos, están profundamente relacionados. Nos hablan de un mundo en transformación, de una sociedad que cambia rápidamente, pero que a veces no se adapta con responsabilidad. En los próximos minutos vamos a explorar qué está pasando con nuestro planeta, por qué tanta gente parece ignorar la urgencia ambiental, qué nos ha dejado la virtualidad en la educación y ese modelo puede ser sostenible a largo plazo. La crisis ambiental, aún llamado urgente. Vivimos en un planeta más afectado por nuestras propias acciones. ¿Qué significa que hay una crisis ambiental? Significa que los sistemas naturales que sostienen la vida están colapsando. El cambio climático se agrava, más calor, más incendios, más sequía, más huracanes. La biodiversidad desaparece cada año, se extinguen cientos de especies. La contaminación avanza, mares llenos de plásticos, ciudades con aire tóxico. Se agotan recursos como el agua potable a los suelos fértiles. Vamos a hablar de ejemplos reales. El derretimiento del Ártico afecta al nivel del mar y en todo el mundo. En muchas ciudades ya hay más días calurosos extremos que hace 50 años. Grandes ríos como el Ganges o el Amazonas están altamente contaminados. Y todo esto tiene consecuencias: crisis alimentaria, problemas de salud, migración forzada, aumentos de conflictos sociales. La indiferencia social. ¿Por qué no reaccionamos? Lo más preocupante no es solo el daño ambiental, es la indiferencia que muchos lo ven. ¿Por qué somos indiferentes? Normalización del problema. Como crecemos viendo contaminación, deforestación,
Lo asumimos como algo normal. La distancia emocional. Si no vemos el daño en nuestro entorno inmediato, lo ignoramos. Falta de información o educación ambiental. Intereses económicos. A veces elegimos el confort inmediato antes que el bienestar a largo plazo. Falta de confianza en que podemos hacer una diferencia. Pero la realidad es clara. Todos podemos hacer algo. Voy a dar unos ejemplos simples. Cambiar ámbitos de consumo, reducir el uso de plásticos, apoyar productos sostenibles, presionar a nuestros líderes para que actúen. La crisis climática no se resolverá sola. Se necesita conciencia, voluntad y acción conjunta. Y pasamos al segundo tema, que es la educación. Desde el 2020, el mundo ha vivido una revolución educativa forzada por la pandemia. Millones de estudiantes pasaron de aulas físicas a pantallas. ¿Qué cambió la virtualidad? Aspectos físicos. Se rompieron barreras geográficas. Muchos accedieron a cursos internacionales. Se desarrollaron nuevas habilidades digitales. La flexibilidad permitió estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero también hubo muchos desafíos. Desigualdad digital. No todos tienen internet o una computadora en su casa. Falta de motivación. La interacción humana es clave para aprender. Sobrecargar al docente. Muchos profesores no estaban preparados ni capacitados para dar clases en línea. Y otra, la fatiga digital. Pasar horas tras horas frente a una pantalla afecta la salud mental. Vamos a hablar sobre casos reales. En América Latina, millones de estudiantes abandonaron lamentablemente sus estudios. En zonas rurales, algunos estudiantes usaban el teléfono prestados para estudiar, ya que sus padres no cuentan con recursos económicos. Si al diario viven con un arroz o un acompañado, no van a tener para un celular. Docentes adaptaban contenidos en tiempo récord y sin información previa. ¿Es sostenible la educación virtual a largo plazo? Ahora, bien, miremos al futuro. ¿Puede mantenerse el modelo virtual? La respuesta es sí. Sí podemos, pero con condiciones. ¿Por qué es sostenible? Voy a hablar de unos puntos. Primero, acceso universal a Internet y la tecnología. Segundo, formación permanente para docentes. Plataformas educativas más interactivas e inclusivas. Cuarto, combinar la virtualidad con lo presencial, es decir, como un modelo híbrido. Quinto, cuidar la salud emocional de estudiantes y profesores. La educación del futuro no es 100% digital ni 100% presencial. Es flexible, inclusiva, creativa y adaptada a los tiempos actuales. Vamos a hacer un llamado a la acción. Hoy reflexionamos sobre el tema de dos temas cruciales. La crisis ambiental es un desafío que exige responsabilidad colectiva. La educación virtual es una herramienta muy poderosa que debe usarse con inteligencia y equidad. Ambos temas nos llaman a una misma conclusión. Debemos cambiar nuestra forma de vivir, aprender y actuar.
No podemos quedarnos indiferentes hacia esto, ni ante un planeta que clama por ayuda, ni ante una generación que necesita educación de calidad. ¿Qué puedes hacer tú? En primero, informarte, cambiar hábitos, participar en tu comunidad, exigir políticas responsables y sobre todo, educarte y educar a otros. Debemos invertir en inversiones en tecnología y en Internet para todos. Debemos tener una capacitación continua para maestros, ya que ellos necesitan capacitaciones. Yo diría que se necesitan capacitaciones mes a mes, porque la tecnología avanza de una manera demasiado rápida. Plataformas más dinámicas e inclusivas. Combinar la virtualidad en los desafíos. Los desafíos de las crisis ambientales y la educación nos muestran algo claro. El mundo está cambiando y necesitamos cambiarlo. No podemos cuidar el planeta que nos da vida, tampoco podemos dejarnos. Ambas preguntas requieren compromiso, empatía y acción. Necesitamos crear más futuro justo, más verde, más concienzudo en nuestras manos, ya que nuestro planeta depende de nosotros, nuestra vida depende de nosotros. Debemos de tener en acceso a Internet, todos debemos tenerlo en nuestra casa. Necesitamos crear un futuro más justo, más verde. Gracias por ver este video. Si lo desea, compártelo, comenta sobre su opinión y participa en los cambios en las necesidades del mundo. Muchas gracias por estar hoy en Voces con Sentido y por escuchar esta buena reflexión que deberemos de ponerla en práctica. Muchas gracias. Los jóvenes no están desconectados, simplemente están transformando el cómo participan. Muchos de los adultos los critican, que no voten, que no se interesen en un partido político, pero esta visión es totalmente incompleta, ya que la política no tiene límites. La política no solamente se basa en una urna o en un partido. Hay jóvenes que protestan, que crean contenido, que levantan campañas, que visibilizan causas sociales, ambientales y sobre todo derechos humanos, porque la política también es eso. ¿Cómo no van a estar conectados si son los primeros que salen a marchar cuando matan a un compañero, cuando suben injustamente el pasaje del transporte o cuando simplemente desaparece una mujer por violencia de género? La desconexión no es el cambio. Es con los mecanismos que han sido repetidamente usados para manipular, dividir o simplemente prometer sin cumplir, que es lo que comúnmente pasa. En muchos países los jóvenes ven cómo los mismos partidos políticos que prometen cambios terminan involucrados en corrupción, que es lo que siempre pasa. Clientelismo o decisiones que los excluyen. Entonces, díganos ustedes, ¿cómo confiar en un gobierno que nos ha fallado varias veces? Además, el mundo ha cambiado. Ya no se trata simplemente de estar inscrito en un partido, sino también se trata de formar una comunidad, de tener voz, de ser escuchado. Y si la política tradicional no nos da espacio, los jóvenes no lo crean. Hay formas nuevas de compromiso, como son las redes sociales, el activismo y el arte, que son los que más se usan hoy en día, ya que la política también se mueve por redes sociales. Y aunque digan que eso no es serio, en realidad lo cierto es que desde una página de TikTok se puede educar, se puede movilizar, se puede presionar, se puede hacer un video viral en el que se puede lograr que un tema llegue a los medios o a que no sea injusta o no se la oculte. Hoy la política también crea otros espacios. Crean podcasts, escriben libros, hacen cine con mensajes sociales. La nueva política no lleva corbata,
ni se sienta en un parlamento. A veces las pancartas, los grafitis o una historia que se vuelve viral por su verdad. Como ya lo decimos antes, lo vivimos en Colombia con el paro nacional, en Chile con las protestas estudiantiles, en México con los movimientos feministas e incluso en Ecuador. También en Venezuela con las luchas de democracia por los derechos humanos. Y cada vez vemos cómo estas luchas se desconectan entre sí. Porque los jóvenes también piensan en colectivo, piensan en comunidad, en conjunto, en construir redes de apoyo. Además, muchos de los jóvenes trabajan en lo que se llama micropolítica, es decir, acciones pequeñas pero muy poderosas. Enseñar a las comunidades, hacer periodismo independiente, organizar ferias culturales, abrir espacios de diálogo, todo esto se transforma en realidad. Decir que los jóvenes han perdido la fe es simplemente simplificar demasiado esto, ya que no han perdido la fe en el cambio, han perdido la fe en quienes han tenido el poder y no han sabido usarlo para construir un buen futuro para ellos. Lo que han perdido la fe y la confianza es ciega, ya que no creen en discursos vacíos, ni en promesas bonitas, en necesidades o acciones concretas, propuestas reales, participación verdadera. La frustración viene de sentirse ignorado, explotado o usados como votos y luego olvidados. Y eso no solo pasa en las elecciones, pasa en cómo se toman las decisiones sin consultarlas, en cómo se reduce un papel a simple estadísticas. Pero a pesar de esto, ¿qué hacen los jóvenes? Los jóvenes no se rinden, siguen luchando, siguen hablando, siguen cuestionándose. ¿Por qué salen si ellos no se mueven? Nadie lo hará por ellos, porque piensan en un país diferente, piensan en un país justo, en un país más digno, en un país más humano, que es lo que ellos necesitan, que es lo que todos necesitamos. Y si hay dinamismo, hay cansancio, claro que sí, pero también hay creatividad, también hay resistencia y ganas de comerse el mundo entero, de no conformarse con lo que hay. Hay jóvenes que nos están huyendo de la política, están reinventándola. Tal vez no lo vemos, no vemos en muchos partidos políticos esto, pero sí lo vemos en las calles, en los medios de colectivos, y eso es lo que más incomoda al sistema, que la juventud no se conforma. No nos dicen que tenemos que esperar, que hay que tener paciencia, o nos dicen que tenemos que esperar, nos dicen que tenemos que tener paciencia, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar por las cosas que están pasando para que esto cambie? La pregunta no debería ser si los jóvenes quieren transformar su país, porque claro que lo quieren. La pregunta sería, ¿los estamos escuchando? ¿Les estamos dando espacio? ¿O seguimos pidiendo la paciencia mientras el mundo se los está derrumbando encima, mientras el mundo se está cayendo encima de ellos? Yo creo en el poder de la juventud. Creo que cuando se organizan, cuando se expresan, cuando luchan, cuando son capaces de mover estructuras, y aunque a veces se sientan que no son escuchados, cada paso que dan construye el camino a un cambio. Y no están solos. Cada idea que comparten, cada causa que defienden, cada injusticia que denuncian, es parte de la historia colectiva que nos invita a todos a participar en un sistema político. Porque transformar un país no es tarea de pocos, es responsabilidad de todos. Pero si los jóvenes deciden liderar este cambio, entonces el futuro tiene esperanza. Y quiero cerrar esto diciéndoles que cuando hablamos de juventud y de política, no estamos hablando solo de estadísticas o de números, de esperanzas, de votos. Estamos hablando de sueños, de proyectos, de vida, de esperanzas de millones de personas, de millones de jóvenes que todos los días levantan en países que no muchas veces les ofrecen oportunidades, ni seguridad, ni futuro, pero aún así siguen apostando por construir algo mejor. Cada vez que un joven dice, quiero cambiarme de país, está desafiando siglos de estructuras que nos han excluido, que les han discriminado, que han callado.
Y ese deseo de transformar no es ingenuo, sino al contrario, es muy valiente. Es valiente porque es más fácil rendirse, es más fácil mirar hacia otro lado. Pero hay jóvenes que prefieren o eligen luchar, eligen hablar, eligen resistir. Transformar un país no se logra de la noche a la mañana, claramente. No se logra solo desde la parte del poder, se logra desde abajo, como todo, desde lo cotidiano, desde cada espacio donde alguien se atreve a cuestionar lo establecido, desde la fuerza, desde ahí se transforma. Y muchos jóvenes alrededor haciendo eso, vale la pena. Sí, muchos se sienten decepcionados de la política tradicional y es normal, pero eso no significa que hayan renunciado a sus sueños o que hayan renunciado a cambiar las cosas. Lo que significa es que están buscando nuevas formas, están buscando nuevas rutas, nuevos lenguajes, por hacer diferente la política desde otro lugar, desde la conciencia, desde la acción, desde el ejemplo. Por eso mismo, mi mensaje hoy no es solo para los jóvenes, en realidad, sino también para quienes tienen el poder de decisión. Escuchen, no subestimen el poder de una generación que ha crecido en medio del caos, pero que aún creen en la posibilidad de construir un buen futuro. Y si eres joven y estás viviendo esto, no te sientas pequeño. No pienses que no puedes hacer nada. Tu voz, tu historia, tu forma de actuar cuentan. Cada gesto importa. Porque transformar un país comienza muchas veces con una sola persona que se atreva a decir, que se atreva a hablar y que diga, esto no puede seguir así. Así que no es que los jóvenes hayan perdido la fe. Lo que han hecho es algo más poderoso. Han decidido no esperar más. Han decidido ser parte activa de la historia. Y eso para mí es la mejor noticia que un país puede recibir. Así que les invito a todos los jóvenes a que sigan luchando, a que sigan protestando, a que sigan marchando, a que sigan publicando un video en TikTok, en Instagram, en cualquier plataforma digital para ser escuchados. Porque cada palabra cuenta, porque cada acción, por más pequeña que sea, cuenta. Y si uno se atreve a hablar, los demás son el apoyo para que este gobierno cambie, para que el gobierno nos escuche, para que tengamos mejores posibilidades de vida, no solo los jóvenes, sino todas las personas que estamos lideradas por este gobierno. Hagamos conciencia sobre todo lo que está pasando y pongamos un granito de arena para ser escuchados. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este espacio, donde las voces no se callan y las ideas tienen sentido. Y esto fue Voces con Sentido, uno de tus programas de la radio favorita. Gracias por acompañarnos y por atreverte a opinar. Nos encontramos en la próxima o en el próximo episodio. Recuerda, siempre tendrás un micrófono abierto. Hasta la próxima. Radio Universitaria 90.5 FM presentó Voces con Sentido.